Hoy vamos a hablar de fluidos. Vamos a tener nuestra primer clase de fluidos. Tenemos que tener claro qué es un fluido. Es muy diferente a un cuerpo sólido. Tiene propiedades diferentes. Mientras que los sólidos tienen forma propia y tienen volumen propio, los fluidos no. El fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Si el fluido es un líquido, tiene volumen propio, pero no tiene forma propia, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Mientras que si se trata de un gas, no tiene ni forma ni volumen propio, adopta la forma del recipiente que lo contiene y también el volumen del recipiente que lo contiene. Otra diferencia importante que fue descubierta por Blaise Pascal, un científico francés que vivió muy poco tiempo, 40 años aproximadamente, y que hizo enormes descubrimientos tanto en el campo de la matemática como de la física. Además fue el inventor de la primer calculadora. Descubrió que mientras que los sólidos eran capaces de transmitir fuerzas, los líquidos solo podían transmitir presiones. Esto es fácil de darse cuenta. Si yo tomo un cuerpo sólido, por ejemplo un palo, y empujo otro cuerpo, veo que puedo transmitir la fuerza a través de ese palo para aplicársela en el tercer cuerpo. Sin embargo, si yo tengo un recipiente que contenga un líquido y quiero aplicarle una fuerza con la mano, se me hunde la mano y no puedo aplicar nada. Pero en cambio, si a ese recipiente yo le coloco un pistón, de manera tal de que el agua no pueda escapar por las paredes del recipiente que lo contiene, entonces voy a ver que al aplicarle una fuerza a ese pistón, esa fuerza se transforma en una presión a través de la superficie del pistón, y esa presión ahora sí puede ser transmitida al líquido. Y estamos hablando de presiones, por lo tanto tenemos que definir qué es una presión, porque todavía no tenemos idea de qué es esto. Bueno, supónganse que aplicamos una fuerza sobre una superficie, por ejemplo, como tenemos acá dibujado. Esa fuerza aplicada puede tener dos componentes, una componente normal en la superficie y una componente tangencial a la superficie. Bien, vamos a definir la presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza aplicada sobre la superficie y el valor de la superficie. La presión va a ser una magnitud escalar que se va a obtener como el cociente entre el módulo de la fuerza normal aplicada a la superficie y el valor de la superficie. Esta magnitud es fácil ver qué es lo que nos indica. Todos ustedes alguna vez habrán clavado un clavo, ¿no? Y saben que no es lo mismo clavar un clavo por la cabeza que por la punta. Si yo pongo el clavo con la cabeza hacia la madera y le pego un martillazo en la punta, me cuesta clavarlo, casi seguro que no se va a clavar. En cambio, si lo pongo de punta, sí se va a clavar. Lo mismo, saben lo que es afilar un cuchillo o una herramienta de corte. Si uno, afilándola, logra cortar más fácilmente el cuerpo que desea cortar. Eso es porque al afilarla uno reduce la superficie. Cuanto menor sea la superficie de contacto entre los cuerpos que se aplican la fuerza, entonces mayor va a ser la presión. Es importante también entender esto, ¿no? Las fuerzas aparecen como consecuencia de la interacción entre dos cuerpos. Es decir, un cuerpo para aplicarle una fuerza sobre otro, una fuerza de contacto, lo tiene que tocar. Entonces, en esa interacción hay una superficie de interacción. Bueno, cuanto menor sea esa superficie de interacción, mayor va a ser la presión que un cuerpo aplica sobre el otro. ¿Qué unidades tiene? Bueno, las unidades de presión van a ser unidades de fuerza sobre unidades de superficie. En el sistema internacional, la fuerza sabemos que se mide en newton, la superficie en metros cuadrados. El newton sobre metro cuadrado recibe el nombre de Pascal. También se puede medir en gramos fuerza por centímetro cuadrado, por ejemplo, o en cualquier unidad de fuerza sobre cualquier unidad de superficie. Como decíamos, el newton sobre metro cuadrado se denomina Pascal y es la unidad de presión del sistema internacional. ¿Cuándo voy a tener más presión? Bueno, puedo aumentar la presión aumentando la fuerza normal que aplico, o puedo aumentar la presión disminuyendo la superficie de interacción entre los cuerpos que se aplican la fuerza.
Como decíamos, Pascal había hecho un descubrimiento muy importante, que los líquidos transmitían presiones, pero no solamente eso. Pascal, con un experimento muy sencillo, como el que tenemos acá dibujado, tenemos un recipiente que tiene muchos agujeritos, los agujeritos le podemos poner unos corchitos para taparlo, y acá tenemos un pistón que puede desplazarse a través de este cilindro. Llenamos el recipiente con líquido y si aplicamos una fuerza sobre el pistón, vemos que esa fuerza se transforma en una presión que se transmite a todos los puntos del líquido, haciendo saltar todos los taponcitos del recipiente. Es decir, que no solamente que los líquidos transmiten presiones, Pascal descubrió un principio muy importante de la naturaleza. Cuando yo le aplico una presión a un líquido, esta presión se transmite con igual intensidad a todos los puntos del líquido. Y claro, estas presiones transmitidas a todos los puntos del líquido pueden ejercer fuerzas en todas direcciones y sentidos, porque cuando una presión se encuentra con una superficie de interacción, esa presión se transformará en una fuerza normal a dicha superficie. Por eso este corchito salta para acá, este salta para acá, para acá, para acá, porque las fuerzas que aparecen sobre la superficie de este recipiente, debido a las presiones transmitidas, son normales a la superficie. Es un principio, acuérdense lo que era un principio. Un principio es una verdad que se puede verificar experimentalmente en forma parcial todas las veces que yo quiera, pero que no puede ser deducida, por eso es un principio. Y esto es un principio justamente de la mecánica de los fluidos, el principio de Pascal. Una de las aplicaciones tecnológicas más utilizadas del principio de Pascal es lo que conocemos con el nombre de prensa hidráulica. Está lleno de dispositivos hidráulicos. Transmitir presiones a través de dispositivos hidráulicos es muy sencillo. Basta con tener tuberías o mangueras que me permitan que el líquido esté alojado dentro de ellas. Este dispositivo llamado prensa hidráulica básicamente está compuesto, como vemos acá, por dos cilindros, uno de menor diámetro, uno de mayor diámetro, que tienen sendos pistones que ajustan perfectamente contra las paredes. Coloco líquido adentro de este dispositivo y si yo aplico una fuerza sobre uno de los pistones, el pistón más chico, el pistón más grande va a subir. Si yo quiero evitar que suba, es decir, quiero ponerlo en equilibrio, voy a tener que aplicar otra fuerza sobre el pistón mayor. El tema está en saber si estas fuerzas son iguales o no, y claramente acá vemos en el dibujo que no. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque los líquidos transmiten presiones, y la presión que provoca la fuerza 1 sobre la superficie 1 es P1 F1 sobre C1. Mientras que la presión que provoca la fuerza que equilibra el sistema, que sería la fuerza 2 sobre el pistón 2, es el cociente entre F2 y S2, al cual llamo presión 2. Como el sistema está en equilibrio, para que se mantenga en equilibrio, las presiones deben ser iguales. ¿Por qué? Porque la presión aplicada sobre el pistón 1 se transmitió con igual intensidad a todos los puntos del pistón 2. Por lo tanto, todos los puntos sobre la superficie mayor del pistón 2 tienen la presión, la misma presión, que tiene los puntos bajo la superficie del pistón 1. Presión 1 es igual a presión 2. Si igualo, entonces el cociente entre la fuerza y la superficie 1 tiene que ser igual al cociente entre la fuerza y la superficie 2, lo que me indica una relación de proporcionalidad directa. Si la superficie 2 es el doble que la superficie 1, la fuerza 2 que pondrá en equilibrio al sistema tendrá que ser el doble de intensa que la fuerza que actúa sobre el pistón 1. Y si la superficie 2 es 10 veces más grande que la superficie 1, la fuerza 2 deberá ser 10 veces más intensa que la fuerza 1. Y si lo es 100 o 1000 veces, igualmente. Quiere decir que este dispositivo es muy ingenioso y me permite aumentar enormemente la fuerza que aplico. Este dispositivo se usa en un montón de máquinas que buscan aumentar la fuerza aplicada. Claro que esto tiene un problema. Observen que al ser este pistón de mucho menor diámetro que este, si yo hago que el pistón descienda en el cilindro desde la posición en la que se encuentra hasta el fondo del cilindro, todo este líquido que está acá va a pasar por esta tubería al cilindro mayor.
Pero claro, si este cilindro tiene 10 veces más diámetro que este, por ejemplo, evidentemente la altura que va a alcanzar el líquido sobre el cilindro mayor va a ser 10 veces menor. Es decir, que yo voy a obtener una fuerza 10 veces más grande en el pistón mayor, pero el recorrido que hará esa fuerza será 10 veces menor, cumpliendo con lo que sabemos que es el principio de conservación de la energía. En este caso, es claro que el trabajo realizado tiene que ser el mismo. Si la fuerza acá es menor, pero el recorrido es mayor, y acá obtengo una fuerza mayor para tener la misma energía, voy a tener un recorrido menor. Tanto menor como mayor sea la fuerza que obtengo. Esto nos podría parecer que entonces para mucho no sirve, porque si yo digo, supónganse que quiero levantar un camión con la fuerza de mi mano. Bueno, yo podría levantar un camión perfectamente, porque haciendo un pistón lo suficientemente grande y poniéndolo debajo del camión, yo aplico una fuerza sobre el pistón menor y levantaría el camión. Pero el problema es que el camión subiría muy poquito, y eso puede ser que no me sirva para nada. Bueno, no hay problema. Pensando un poco, aparece un dispositivo, que es este que tenemos acá dibujado, que se conoce con el nombre de prensa hidráulica. Este dispositivo tiene un pistón menor y un pistón mayor, como se puede ver acá. El pistón menor es accionado por una palanca, como la que tengo dibujada aquí. El cilindro de mayor diámetro está conectado mediante esta tubería a este depósito que contiene líquido. Acá hay una llave de paso que me permite cerrar el paso entre el cilindro mayor y el depósito. A su vez, el pistón menor está conectado mediante una tubería, la tubería que podemos ver acá, también con el depósito. Y además se colocan dos válvulas. Las válvulas son dispositivos que permiten que el fluido se desplace en un sentido, pero no en el otro. Por ejemplo, para que conocen el gomín de una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Permite que yo meta el aire adentro de la cámara, pero no permite que el aire salga. Está lleno de válvulas, la que tiene una pelota de fútbol también tiene una válvula que permite que entre el aire, pero no que salga, cuando saco el pico que me permite inflarla. Estas válvulas acá están representadas con estas puertitas. Sería la puertita A, que abre hacia la derecha, cierra hacia la izquierda, y la puertita B, que abre hacia arriba y cierra hacia abajo. El depósito C está en contacto con el aire, es decir, acá está dibujado como si fuera un recinto cerrado, pero no, puede entrar aire adentro de este depósito si fuera necesario. Bueno, esto representa como si fuera una especie de compactadora, donde acá tengo un bulto que yo quiero compactar, y entonces para compactarlo lo que voy a hacer es bajar la palanca, y entonces el pistón se va a introducir en el cilindro, y va a ejercer una presión sobre el líquido que se va a transmitir hacia el cilindro mayor y va a hacer que este pistón suba un poquito. Fíjense que al introducir el pistón menor, la válvula B se cierra y la válvula A se abre automáticamente. Yo quiero compactarlo más que eso, porque apenas que subió bueno, simplemente lo que hago es volver a subir la palanca y subir el pistón. Cuando el pistón suba, la válvula A se va a cerrar, empujada por el propio líquido que trataría de regresar al pistón. Y la válvula B se va a abrir debido a la disminución de presión en el interior de este cilindro. Esto va a hacer que el líquido que está en el depósito ingrese al cilindro por diferencia de presión. Una vez que está el cilindro lleno de vuelta, yo bajo la palanca, se cierra la válvula A y se vuelve a abrir la B y sube un poquito más el pistón. Y así sucesivamente puedo accionar la palanca para arriba y para abajo, y cada vez que la acciono voy a lograr que el pistón mayor suba un poquito más, pero con muchísima más fuerza de la que yo estoy aplicando debido a que el pistón es mucho más grande. Cuando termino de compactarlo hasta donde yo quiera, simplemente voy a abrir la llave de paso E, y el líquido va a volver al depósito. El pistón va a bajar y yo voy a poder quitar lo que compacte.
Este tipo de mecanismo funciona en un montón de máquinas que nosotros conocemos. Desde el gato hidráulico que podemos ver en la gomería, o que podemos ver en la estación de servicio o en el taller mecánico, hasta las máquinas hidráulicas como palas mecánicas, topadoras, donde ustedes podrán observar los pistones que entran y salen para mover las palas. Bueno, la diferencia es que en lugar de accionarse manualmente, ejerciendo la presión sobre el pistón menor, lo que se hace es accionarse a través del motor de la propia máquina. Por ejemplo, si es una pala mecánica o si es un camión de una compactadora de basura de los camiones que están de residuos en la calle, es el propio motor del camión el que se encarga de accionar esta bomba que permite transmitir la presión al interior del pistón mayor y transformarla en una fuerza enormemente grande. En este link podemos entrar a esta animación, donde vamos a ver cómo funciona una prensa hidráulica, en un esquema similar al que acabamos de ver. Ahí tenemos el pistón menor accionando la prensa, de manera que el pistón mayor está subiendo una gran carga, como podemos ver. Mientras tanto, el depósito se va vaciando. Cuando terminé de realizar el trabajo que quería, simplemente abro el tornillo en este caso, esta es la llave de paso, el líquido vuelve al depósito, el pistón vuelve a su lugar y puedo volver a comenzar. Todos ustedes alguna vez se deben haber metido en alguna pileta, o en el río, o en el mar, y se habrán sumergido y habrán notado que los oídos empiezan a tener sensaciones extrañas. Bueno, debido a que el oído no es otra cosa que un sensor de presión, el oído lo que me está diciendo es que cuando yo me sumerjo en un líquido aparece una presión que se conoce con el nombre de presión hidrostática. Estando el líquido en reposo, pesa, y entonces como el líquido pesa, va a ejercer una presión. Ahora, ¿cómo entendemos cuánto vale esa presión? ¿Cómo calcularla? Bueno, vamos a desarrollar aún una deducción que se conoce con el nombre de teorema fundamental de la hidrostática. En este teorema vamos a ver cómo calcular la presión ejercida por un líquido en reposo, debido a su propio peso. Supónganse que tenemos un líquido en este recipiente, a la superficie del líquido que está en contacto con la atmósfera la denominamos superficie libre del líquido, acá está indicada, y queremos saber cuánto vale la presión dentro de este líquido en un punto que denominamos A, que se encuentra a una cierta profundidad que vamos a indicar con la letra H. Es claro que el líquido que está por encima de este punto A pesa, y ese peso debe ser el responsable de la presión. Ahora, bueno, resulta que yo una presión sé que es igual a la fuerza sobre la superficie. En este caso sería el peso del líquido sobre la superficie. Pero uno se puede preguntar el peso de cuánto líquido y de cuál superficie. Imaginemos que este punto A pertenece a una superficie rectangular, como está dibujada acá, ¿ven? Y entonces, al pertenecer a esta superficie, vamos a adoptar esta superficie para el cálculo de esta presión. El líquido que va a ejercer fuerza sobre esta superficie debido a su peso es el líquido que se encontraría contenido en este prisma imaginario que está acá dibujado también en línea punteada. Es decir, este agua que estaría en este prisma, o este líquido, si no fuera agua que está en este prisma, pesa. El peso de este líquido va a provocar sobre la superficie S una presión. Esa presión es la misma que va a soportar el punto A. ¿Cómo hacemos para calcular entonces el peso de este líquido? Bueno, vamos a calcularlo en función del volumen y de la densidad del líquido. Si yo conozco la densidad del líquido, voy a poder calcular su masa multiplicando la densidad por el volumen. Y luego, multiplicando esa masa por la aceleración de la gravedad, obtendré el peso. Por lo tanto, el peso va a ser la masa por la aceleración de la gravedad. Y la masa, la densidad por el volumen. O sea que densidad por volumen por aceleración de la gravedad me va a dar el peso.
Pero el volumen de este prisma se puede calcular haciendo la superficie de la base del prisma, donde se encuentra el punto A, multiplicado por la altura, como el volumen de cualquier prisma. Por lo tanto, en este caso calculo el peso como densidad por aceleración de gravedad por la superficie y por la altura. Ya tengo el peso. Para calcular la presión tengo que hacer el peso dividido la superficie. Si reemplazo, me queda densidad por gravedad por superficie y por altura dividido superficie. Las superficies se cancelan y entonces la presión es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad y por la altura. Esta conclusión me dice que entonces la presión ejercida por un líquido debido a su propio peso en un punto de la masa líquida no depende de la cantidad de líquido que tenga el recipiente. Solo depende de la profundidad a la que me encuentro y depende también de la densidad o el tipo de líquido que tenga el recipiente. Esta conclusión se conoce como la conclusión del teorema fundamental de la hidrostática. El hecho de que no dependa del volumen nos permite entender de que si yo quiero medir la presión en un lago a 10 metros de profundidad, es la misma que la presión que ejerce un líquido si yo pongo una manguera de 10 metros de longitud vertical y la lleno con el mismo líquido, si fuera en este caso un lago con agua. Entonces, la presión en el fondo de la manguera va a ser la misma que la presión a 10 metros de profundidad en el lago. No importa que el lago tenga mucho más agua, porque la presión no depende de la cantidad de líquido, sino que depende exclusivamente de la profundidad o altura del líquido. Si yo quiero generalizar el teorema fundamental de la hidrostática, lo voy a hacer de la siguiente manera. Imagínense que yo tengo un líquido y en el seno de ese líquido tengo dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A se encuentra a una altura o profundidad A y el punto B se encuentra a una profundidad B. La diferencia que hay entre los puntos es la diferencia de altura delta H. La diferencia de presión entre los puntos A y B entonces va a ser la presión B menos la presión A. La presión B es la densidad por la gravedad por la altura B, como vimos recién en el teorema. Y la presión A va a ser la densidad por la gravedad por la altura A. Haciendo esta diferencia podemos sacar factor común la densidad por la gravedad y me queda que la diferencia de presión entre los puntos A y B va a ser igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura entre los puntos A y B. Es decir que la diferencia de presión entre dos puntos de cualquier masa líquida en equilibrio es proporcional a la diferencia de altura que hay entre esos dos puntos. Vuelvo a repetir, de altura. No importa a qué distancia están los puntos, no importa que un punto esté a la derecha del recipiente y otro esté a la izquierda y que estén más alejados. Lo que importa exclusivamente es la diferencia de altura. Es muy común también, en lugar de usar la densidad, usar lo que llamamos el peso específico. El producto de densidad por gravedad se suele llamar peso específico y se suele indicar con la letra ρ. O sea que la diferencia de presiones puede calcularse también como el peso específico por la diferencia de altura. Si lo quiero generalizar más aún, puedo hablar de diferenciales. Supónganse que yo tengo un líquido que va cambiando de densidad. No podría calcular la diferencia de presión como delta D, utilizando el delta DH, porque a distintas profundidades tendría distintas presiones. Con lo cual, esto se puede generalizar transformándolo en una ecuación diferencial, y decir que el diferencial de presión va a ser igual al peso específico por el diferencial de profundidad. Esto es importante porque en las grandes profundidades marinas, por ejemplo, si yo desciendo mucho, aunque los líquidos decimos que son incompresibles, en realidad se pueden comprimir levemente, pero esta leve compresión debido a la enorme presión en una profundidad de 5.000 metros, por ejemplo, hace que la densidad de esa profundidad del agua sea una densidad mucho mayor que la que tiene la superficie. Entonces, cuando yo quiero hacer un cálculo de presión en este tipo de situaciones, voy a tener que utilizar esta ecuación diferencial y voy a calcular la diferencia de presión haciendo una integral.
Un ejemplo, supónganse que tengo un recipiente que tiene aceite, agua y glicerina. Estos tres líquidos son líquidos que llamamos no miscibles. No miscibles quiere decir que no se mezclan. Al no mezclarse, se van a separar debido a que tienen diferentes densidades. El líquido más denso se va a ir al fondo del recipiente, que es la glicerina. El líquido menos denso va a quedar en la superficie, que es el aceite en este caso, y el agua va a quedar entre ellos. Aunque yo los mezclara, si yo después espero suficiente tiempo, otra vez se van a volver a separar y se van a poner de esta manera. Yo quiero averiguar la presión en este punto A del recipiente. Entonces vamos a tener una profundidad que es HA, que corresponde a la profundidad que tiene el punto A respecto de la superficie del aceite, pero además voy a tener una cierta altura de aceite y una cierta altura de agua. Para calcular la presión en este punto A, va a ser muy importante tener en cuenta el principio de Pascal. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hago para saber cuál va a ser la presión en este punto si tengo densidades diferentes? Bueno, pero lo voy a poder hacer por partes, porque yo voy a poder calcular la presión que ejerce el aceite sobre el agua. Esa presión, como el agua es un líquido, se va a transmitir a través del agua, se va a transmitir a través de la glicerina y va a llegar al punto A. A su vez, luego voy a tener la presión que hace el agua debido a su propio peso sobre la glicerina. Bueno, esa presión se va a transmitir por la glicerina hasta el punto A. Y por último voy a tener la presión de la propia glicerina sobre el punto A. Al haberse transmitido todas estas presiones hasta el punto A, yo voy a poder calcular la presión en A como la suma de estas presiones transmitidas. Para eso necesito las densidades de los líquidos. Acá tenemos la densidad de la glicerina, la densidad del agua y la densidad del aceite. Fíjense que las densidades están en gramos por centímetro cúbico, que como general uno las encuentra en las tablas. Como voy a tener que calcular la presión en ese punto, como dijimos, voy a sumar la presión que llamo presión 1, que sería la presión que hace el aceite sobre el agua, que se transmitirá hasta A. Luego calcularé la presión 2, que es la que ejerce el agua debido a su peso sobre la glicerina y se transmitirá hasta A. Y por último, la presión que hace la propia glicerina, la que llamé presión 3. Voy a tomar cada una de las densidades y las voy a poner en sistema internacional, dado que nos gusta trabajar en ese sistema de unidades. Fíjense, acá tomo la densidad de la glicerina, 1,2 gramos por centímetro cúbico, y la multiplico por 10 a la menos 3 para pasarla a kilogramos, y la divido por 10 a la menos 6 metros cúbicos, que es 1 centímetro cúbico expresado en metros cúbicos. Al hacer este cálculo me da 1200 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo hago para el agua, y lo mismo hago para el aceite. O sea que la densidad de la glicerina es de 1200 kilos por metro cúbico. Eso quiere decir que un metro cúbico de glicerina tiene una masa de 1200 kilogramos. Para el agua tenemos 1000 kilogramos por cada metro cúbico y para el aceite 890 kilogramos por cada metro cúbico. Calculo la presión 1, para eso hago la densidad del aceite por la gravedad por la altura 1, es decir, la altura del aceite. 890 por 10 y por 0,4. Se me cancelan las unidades y me queda newton sobre metro cuadrado. El newton sobre metro cuadrado, o por metro cuadrado, como decimos siempre, se denomina pascal. Me quedan 3560 pascal. Luego calculo la presión 2, que es la presión ejercida por el agua. Esto es la densidad del agua por la aceleración de la gravedad y por la altura 2. Me queda 1000 kilos por metro cúbico, por 10 metros por segundo cuadrado, por 0,5 metros, me da 5000 pascales. Y en el caso 3, hacemos lo mismo para la presión 3, pero ahora la profundidad es la profundidad total, que era HA, menos H1 y menos H2. Entonces me queda solamente la altura de la glicerina. Esto es 0,3 metros. O sea que me da 1200 por 10 por 0,3, 3600 pascales. Entonces la presión en el punto A va a ser la suma de estas tres presiones. Eso me da 12.160 pascales.
Observen que es un número grande. El pascal es una unidad que a veces resulta incómoda, porque claro, como es una unidad que indica una fuerza de 1 newton en una superficie de 1 metro cuadrado es una superficie bastante grande, y 1 newton es una fuerza no muy grande, porque acuérdense que 1 newton es aproximadamente lo que pesan 100 gramos de masa. Con lo cual, 1 pascal es una presión pequeña, relativamente pequeña, así que suele quedar incómoda. Por eso se suele utilizar mucho el kilopascal, y como habrán escuchado por radio, para la presión atmosférica, el hectopascal. Se utilizan estos prefijos que permiten hacer que queden números más cómodos para el uso común. Bueno, el hecho de que la presión hidrostática dependa solo de la profundidad tiene como consecuencia que no importa la forma o el volumen del recipiente que contiene el líquido, la presión depende exclusivamente de la profundidad. Y entonces, si yo tengo recipientes que están comunicados por sus bases, como estos, se los suele llamar vasos comunicantes, fíjense, acá tengo un vaso que tiene más diámetro que los demás, otro que es mucho más finito que los demás, otro que tiene una forma muy diferente, otro que está inclinado, otro que está ondeado. Y si yo coloco líquido en este recipiente, como podemos ver acá en la foto, todos los niveles que alcanza son los mismos. No importa que el líquido que esté en esta rama de los vasos sea mucho mayor, más cantidad que la que hay en otra. No importa que pese mucho más. La presión que provoca es la misma en el fondo y por eso está en equilibrio. Porque si la presión que hiciera este líquido fuera mayor que la que hace el líquido que está en este recipiente más finito, entonces este líquido empujaría al líquido que está en el recipiente más finito y lo haría subir. Pero sabemos que eso no sucede. Están en equilibrio cuando están a la misma altura, debido a que en el fondo del recipiente todos los vasos, no importa la forma, no importa el volumen, ejercen la misma presión. Una aplicación muy útil en tecnología de esto es la manguera de nivel que suelen usar los constructores, los albañiles, para nivelar una superficie, para saber si un piso está nivelado. Es simplemente una manguera transparente que está completamente llena de agua, y entonces ellos saben que no importa la forma que tenga o para dónde vaya la manguera, o dónde pongan las puntas de la manguera, el nivel de agua en ambos extremos de la manguera van a estar a la misma altura. Y esto me permitirá nivelar una superficie. Pero fíjense qué pasa si yo coloco dos líquidos no miscibles, agua y aceite o agua y glicerina, en un par de vasos comunicantes que podría ser este tubo con forma de U. Esto se lo suele llamar tubo en U. Bueno, acá, como vemos en el dibujo, los niveles no son iguales. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, acá tenemos dos líquidos, el líquido A y el líquido B. El líquido A podría ser aceite y el líquido B podría ser agua. Vemos que hay una diferencia de altura. ¿Cómo explicamos esto? Como los líquidos no se mezclan, hay una superficie de separación entre ambos líquidos, una interfase que se puede ver acá. Si el líquido está en equilibrio, la presión ejercida, en este caso por el líquido azul sobre la interfase, tiene que ser igual a la presión ejercida por el líquido verde sobre la interfase, porque si una de las dos fuera más grande, el líquido no estaría en equilibrio, se pondría en movimiento. Debido a que tienen que ser iguales entonces, y que las presiones dependen exclusivamente de la altura que hay hasta la superficie libre del líquido, podemos aplicar que la presión en el punto 1 debido al líquido A tiene que ser igual a la presión en el punto 1 debido al líquido B. Y la presión debida al líquido A depende solamente de la altura A. Y la presión debida al líquido B depende solo de la altura B. Ustedes me pueden preguntar, bueno, pero acá abajo todo este líquido que hay no cuenta. Fíjense que este líquido, al ser el mismo, está ejerciendo sobre la parte inferior del tubo en U la misma presión de un lado que del otro, porque estando al mismo nivel estos puntos tienen la misma altura, entonces no tiene influencia. Solamente importa la altura que hay desde el punto hasta la superficie libre, que sería la altura B. Como son iguales, bueno, aplico lo que ya sabemos del teorema fundamental, la densidad por la gravedad por la altura de uno va a tener que ser igual a la densidad por la gravedad por la altura de otro. La aceleración de gravedad se cancela, y como vemos, las alturas son inversamente proporcionales a las densidades. El líquido
de mayor densidad va a tener menor altura, y el de menor densidad va a tener mayor altura. Es decir, que cuando en un vaso comunicante hay un par de líquidos que son no miscibles, las alturas de los líquidos no van a ser iguales. Esto se suele usar para muchas cosas, pero también una aplicación muy útil y rápida es para averiguar experimentalmente la densidad de un líquido desconocido. Simplemente tengo que encontrar un líquido conocido, de densidad conocida, que no sea miscible con él. Y entonces voy a poder hacer este experimento. Presión atmosférica. Saltamos de los líquidos ahora por un ratito a los gases, pero es importante porque hay conceptos importantes a tener en cuenta. Piensen que nosotros vivimos sumergidos en una especie de mar de aire. El aire es un gas que va de la superficie de la Tierra hasta una altura aproximadamente de 30 kilómetros. Digamos, el aire va cambiando de densidad debido a que a medida que se aleja de la superficie de la Tierra, obviamente pesa cada vez menos. La mitad del aire aproximadamente se encuentra entre la superficie de la Tierra y unos 5 kilómetros y medio. Ahí tenemos el 50% de la masa de aire que rodea nuestro planeta. El resto va más o menos de esos 5 kilómetros y medio hasta unos 32 kilómetros. Eso no quiere decir que a los 32 kilómetros se acaba y no hay más aire, pero prácticamente hasta ahí está el 99% del aire. El 1% que resta se va diluyendo en el espacio interestelar, hasta llegar a lo que llamamos el vacío, aunque en el vacío absoluto no es tan absoluto, hay una molécula de gas por metro cúbico más o menos, o sea que ni siquiera ahí tenemos, en el espacio exterior tenemos un vacío absoluto, pero una molécula por metro cúbico y nada es prácticamente lo mismo. Bueno, pero la cuestión es que este aire que rodea la Tierra, que no sé si sabrán, pero es una mezcla de gases donde predomina el nitrógeno en un 78%, y hay un 21% de oxígeno, y lo que falta son una mezcla de otros gases, donde hay hidrógeno, helio, algunos gases más, dióxido de carbono. Pero fundamentalmente el aire más que nada es nitrógeno. Este aire que nos rodea pesa, y si pesa, obviamente va a ejercer presión. El peso del aire acá cerca de la superficie de la Tierra es aproximadamente de 1,29 gramos por litro. En realidad la densidad sería eso, ¿no? Gramos por litro. Es decir, que un litro de aire tiene una masa de 1,29 gramos. Es poco, pero no es nada. ¿Por qué? Y porque tenemos muchos litros de aire, ¿cierto? Así que este peso del aire va a provocar una presión sobre la superficie de la Tierra y sobre todos nosotros y sobre todos los objetos que se encuentran en la superficie de la Tierra. Esa presión que provoca el peso del aire se denomina presión atmosférica. Una cosa importante, yo les dije que la atmósfera más o menos tenía unos 32 kilómetros de altura. Compárenlo con el radio de la Tierra, que son 6.400 kilómetros. Es decir, que la capa de aire que rodea nuestro planeta es muy, muy finita, muy, muy finita. Lo que pasa es que nosotros somos muy chiquitos comparados, entonces nos parece que es muy alta, pero 32 kilómetros comparado con el radio de la Tierra es poco. Y gracias que tenemos eso. Piensen que en la Luna, por ejemplo, donde la gravedad es mucho menor, no quedó nada de gas alrededor de ella, no tiene atmósfera. Bueno, medir esta presión atmosférica era un problema. Primero darse cuenta que existía. En realidad, históricamente la cosa es bastante interesante, porque Aristóteles había dicho que la naturaleza le tenía horror al vacío. Es decir, que el vacío no podía existir y que si yo trataba de provocar vacío en algún recipiente, la naturaleza se encargaba de llenar. Eso explicaba el funcionamiento de, por ejemplo, las bombas aspirantes, como vimos recién en la prensa hidráulica, ese hecho de que subía el pistón y decíamos que el agua subía rellenando el volumen que estaba dentro del pistón. ¿Cómo explicaba esto Aristóteles? Y bueno, decía que como la naturaleza tenía horror al vacío, el agua se iba a meter adentro del pistón para que el vacío no existiera. O sea, que cuando uno quería provocar vacío, la naturaleza, por horror, se encargaba de llenarlo. A ver si me entienden. Yo
pongo una jeringa en un recipiente que tenga agua, tiro del pistón de la jeringa se llenó de agua. ¿Por qué se llenó de agua según Aristóteles? Porque la naturaleza destinó al vacío. Si no entrara agua, habría vacío en la jeringa, porque yo retiré el pistón. Entonces, tiene que entrar agua para que ese vacío no exista. Esa era la idea que reinaba y que reinó durante 2000 años. Y así se explicaba el funcionamiento de las bombas aspirantes de campo, que ya existían. Ustedes conocen la bomba de campo, ¿eh? Es un pistón, como vimos recién en la prensa hidráulica, que al subir hace que el agua suba, y luego al bajar tapa una válvula y el agua sale por la bomba. Las bombas aspirantes y su funcionamiento se conocían desde hacía mucho tiempo, y se utilizaban frecuentemente para sacar agua de las napas terrestres. Bueno, resulta que el duque de Florencia quiere ampliar los jardines, y entonces manda a hacer pozos para regar esos jardines. Pero resulta que en el sector que manda a hacer los pozos, encuentran agua a unos 15 metros de profundidad. Bueno, no importa, porque simplemente colocar un tubo más largo. Coloco la bomba aspirante, empiezo a bombear y el agua tiene que subir. Y tiene que subir porque le tiene error al vacío. Entonces, si el pistón al subir saca el aire, y el aire queda fuera del tubo, bueno, el agua va a empezar a subir para rellenar el espacio que va dejando libre el aire, porque tiene horror un vacuum, horror al vacío. Pero resulta que cuando hacen esto, y ponen las bombas, comienzan a accionarlas, y el agua no salía por la bomba. Bueno, empezaron a ver qué pasaba. Primero pensaron que las bombas funcionaban mal, que estaban mal hechas, que por ahí dejaban entrar aire y entonces no producían vacío, entonces no se producía el error del vacío. Pero no, las bombas aspiraban bien y sacaban el aire, y sin embargo el agua subía más o menos hasta unos 10 metros de altura y no podía subir más. Esto no podía ser, porque si la bomba funcionaba bien y seguía sacando el aire, el agua tenía que seguir subiendo. Bueno, se volvieron locos, no sabían qué pasaba, el agua no subía, y en esa época lo llamaron al gran sabio de la época, que era Galileo, para que le solucionara el problema. Galileo va a ver el problema con sus discípulos, Torricelli y Viviani, van a ver qué pasa con los pozos de Florencia, pero Galileo en ese momento estaba con bastantes líos con el tema de la Inquisición, no se pudo dedicar al tema, pero lo dejó a su discípulo Torricelli, evangelista Torricelli, para que develara el misterio y encontrara la solución al problema. Bueno, Torricelli se rompió la cabeza bastante, hasta que empieza a concebir la idea de que en realidad lo que había dicho Aristóteles estaba mal. Y él sabía que estaba mal porque ya su maestro Galileo le había hecho ver todo lo que ya hemos hablado, que había dicho Aristóteles, y que estaba mal. Entonces esto era simplemente una cosa más que estaba mal. Y empezó a pensar que el vacío sí podía existir. Y entonces empezó a pensar cómo era que subía el agua en las bombas. Y empezó a concebir la idea de la presión atmosférica, de entender que el aire pesaba y que el aire empujaba al líquido, y que si yo en un recinto sacaba el aire, ya no había aire que empujara al líquido, y entonces en un lugar lo empujaba y en otro no, y el líquido entonces se iba a mover del punto donde había mayor presión al punto donde había menor presión. Y por eso subiría el agua en las bombas. Cuando dijo esto, obviamente que se le rieron en la cara, porque le dijeron, todo el mundo sabe que la naturaleza le tiene horror al vacío y que por eso sube el agua en las bombas. Entonces pensó un experimento para poder demostrar su idea. En primera medida pensó que si él construía un tubo largo de vidrio de 11 metros de longitud, teniendo en cuenta que el agua subía más o menos 10 metros en los pozos, un tubo de 11 metros, y él lo llenaba con agua, un tubo cerrado por un extremo, abierto por el otro, lo llenaba por el agua, lo invertía, lo ponía adentro de una vasija con agua, y al destaparlo, el agua debería bajar a una altura más o menos de 10 metros. ¿Por qué? Porque la presión que hacía la atmósfera sobre el agua tenía que ser más o menos a la altura de 10 metros, que era lo máximo que podía subir el agua en la bomba. Y como no había entrado aire, evidentemente, porque la boca del tubo estaba sumergida en el agua en el momento que lo destapó, en la parte superior del tubo tenía que existir vacío. Pero claro, tenía un problema. En ese momento, en Italia, no había tecnología para poder hacer un tubo de vidrio de 11 metros de largo. Era imposible. Así que su experimento era imposible. Siguió pensando y se le ocurrió que si cambiaba el líquido y en lugar de agua utilizaba un líquido más denso, podría lograr hacerlo con un tubo menor, y por supuesto enseguida se le ocurrió la idea de hacerlo con mercurio. Como el mercurio es
más de 13 veces más denso que el agua, necesitaba un tubo 13 veces más corto. Con un tubo de 1 metro le alcanzaría. Si él tomaba un tubo de 1 metro, cerrado como acá está en el dibujo, por un extremo, abierto por el otro, colocaba en un recipiente mercurio, llenaba el tubo con mercurio, lo tapaba con el dedo, lo daba vuelta y lo sumergía dentro del recipiente, como podemos ver en este dibujo. Al destapar el tubo por acá abajo podían suceder dos cosas. Que el mercurio no bajara, cosa que le daba la razón a Aristóteles, porque no bajaba porque tenía horror vacuum. Si bajara, se produciría vacío en la parte superior del tubo. O que el nivel de mercurio bajara sin que entrara aire, entonces efectivamente en la parte superior del tubo habría vacío. ¿Y hasta dónde bajaría? Hasta una altura tal que se pusiera en equilibrio con la presión que hacía Don. Bueno, realizó este experimento, que es un experimento histórico. ¿Y qué pasó? Bueno, al sacar el dedo del tubo, el nivel de mercurio bajó y se equilibró a una altura de 76 centímetros o 760 milímetros. En la parte superior del tubo no había duda que había vacío. ¿Y quién estaba sosteniendo el resto de la columna de mercurio? Y la estaba sosteniendo la presión del aire. Es decir, que la presión que hacía el aire sobre la superficie del mercurio en la batea era igual a la presión hidrostática del mercurio debido a la altura que había en el tubo. Bueno, obviamente que los aristotélicos no lo querían creer esto y decían que bueno, que acá sí había algo que llamaban funículos, que eran cosas que no se podían ver, no se podían medir, pero que existían. Bueno, obviamente que eso enseguida fue por tierra y triunfó la idea de Torricelli. Con este experimento, entonces, Torricelli demuestra que el vacío es posible, que Aristóteles estaba equivocado, que el error en vacuum no existía. Además, demuestra por qué no subía más de 10 metros el agua en las bombas, porque una vez que alcanzaba los 10 metros ya se equilibraba la presión con la atmósfera y que por más que yo sacara el aire no iba a subir más. Y además permitió medir por primera vez la presión atmosférica, porque la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del mercurio tiene que ser igual que la presión hidrostática que provoca el mercurio dentro del tubo. Si llamamos con esta letra H, que se acostumbra, esta H manuscrita, a la presión atmosférica, teniendo en cuenta que la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico, lo pasamos a metros cúbicos. Esto me da 13,6 por 10 a la menos 3 kilogramos, dividido 10 a la menos 6 metros cúbicos. Me da 13.600 kilogramos por metro cúbico. Esto sería la densidad del mercurio. La presión atmosférica va a ser igual a la presión hidrostática dentro del tubo, porque están en equilibrio. O sea que va a ser la densidad por la gravedad por la altura. La densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad y por la altura, que como dijimos era 76 centímetros, 0,76 metros, nos da aproximadamente 101.300 pascales, que es el valor de lo que llamamos la presión atmosférica normal. O sea que la presión atmosférica normal es 101.300 pascales, aunque por radio nos dice que son 1.013 hectopascales. Utilizan este número porque antiguamente se utilizaba una unidad llamada milibar, que pertenecía al sistema CGS, ¿se acuerdan del sistema CGS? El de la DINA, etc. Bueno, la unidad de presión ahí era el milibar, entonces la presión atmosférica normal era 1.013 milibares. Cuando se cambia y la ley obliga a indicar la presión en el sistema internacional, pasar de 1.013 milibares a 101.300 pascales era un lío para que la gente entendiera, pero usando el prefijo hectopascal, son 100 pascales, la presión pasaría a ser 1.013 hectopascales, o sea, el mismo número que en milibares. Por eso, por radio, la presión se da en hectopascales, en lugar de darse en pascal. 101.300 es la presión atmosférica normal, 1.013 hectopascales o 101,3 kilopascales. Dicho esto, es importante tenerlo en cuenta porque la presión atmosférica actúa sobre todos los cuerpos. Entonces, en lo que vimos antes de presión hidrostática, si yo quiero calcular la presión absoluta que actúa sobre un punto colocado dentro de un recipiente que tiene líquido, además de la presión hidrostática, es decir, la presión ejercida por el propio líquido, sobre la superficie del líquido actúa la presión atmosférica, con lo cual tendré que sumarle la presión atmosférica para saber la presión absoluta. Así que es muy importante tenerlo en cuenta.
tanto en los vasos comunicantes, en todos los fenómenos que vimos anteriormente, deberíamos tener en cuenta, para saber la presión, de sumarle la presión atmosférica. Obviamente que en un par de vasos comunicantes la altura es la misma, porque la presión atmosférica sobre los dos tubos es la misma, porque los tubos están en el mismo lugar de la Tierra. También es importante entender que la presión atmosférica cambia, por eso nos la dicen todo el tiempo. Puede bajar, puede subir, depende de las condiciones de temperatura, los vientos, etc. Así que todos los días uno debe verificar la presión atmosférica, porque no es siempre la misma. Y por eso siempre la dicen por radio. Una presión atmosférica baja implica la posibilidad de que se nublen, debido a que, como los fluidos se mueven de los puntos de mayor presión a los puntos de menor presión, si yo estoy en una región donde la presión atmosférica es baja, el aire se va a mover desde los puntos donde la presión atmosférica es más alta, de la Tierra, hacia ese lugar, y van a traer las nubes hacia ese lugar. Entonces, en general, los días de presión baja se suele nublar y suele llover si baja mucho la presión. En cambio, los días de presión alta son los días que uno se siente bien, que son de poca humedad, no hay nubes, el día está diáfano. Generalmente, a veces esto no se cumple estrictamente, pero generalmente es así.